tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. Y he invitado aquí a que me acompañe en cabina a Toñita Soto. ¿Qué tal, Toñita? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Yo he elegido para comentar con ustedes una catequesis de su santidad Juan Pablo II sobre los ángeles y los demonios. Podemos mencionar que esta catequesis abarca como temas la existencia de los ángeles, la caída de los ángeles malos, la misión de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, el pecado y la acción de Satanás, y la acción de Satanás y la victoria de Cristo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisos que vamos a empezar a desarrollar hasta donde el tiempo nos lo permita. Empezando por revisar la existencia de los ángeles, podemos decir que esta es una verdad revelada por Dios. Nuestra catequesis sobre Dios no podía concluirse, dice su santidad Juan Pablo II, sin dedicar una atención adecuada a un contenido concreto de la revelación divina, la creación de los seres puramente espirituales que la Sagrada Escritura llama ángeles. Tal creación aparece claramente en los símbolos de la fe, especialmente en el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo, decimos, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, esto es, entes o seres, visibles e invisibles. Sabemos que el hombre goza dentro de la creación de una posición singular. Gracias a su cuerpo, pertenece al mundo visible, mientras que por el alma espiritual que vivifica el cuerpo, se halla casi en el confín entre la creación visible y la invisible. A esta última, según el credo que la Iglesia profesa, a la luz de la revelación, pertenecen otros seres puramente espirituales, por consiguiente, no propios del mundo visible, aunque están presentes y actuantes en él. Ellos constituyen un mundo específico. Hoy, igual que en tiempos pasados, se discute con mayor o menor sabiduría acerca de estos seres espirituales. Es preciso reconocer que a veces la confusión es grande, con el consiguiente riesgo de hacer pasar como fe de la Iglesia respecto a los ángeles cosas que no pertenecen a la fe, o viceversa, de dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. La existencia de los seres espirituales, que la Sagrada Escritura habitualmente llama ángeles, era negada ya en tiempos de Cristo por los saduceos. Eso luego podrían ustedes leerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, verso 8. La niegan también los materialistas y racionalistas de todos los tiempos. Y sin embargo, como agudamente observa un teólogo moderno, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia Toda la tradición es unánime sobre esta cuestión. El credo de la Iglesia, en el fondo, es un eco de cuanto Pablo escribe a los colosenses. Porque en él, o sea, se refiere a Cristo, fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra,
las visibles y las invisibles, los cronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. En Colosenses 1:16, o sea, Cristo, que como Hijo, Verbo eterno y consustancial al Padre, es primogénito de toda criatura, eso dice Colosenses 1:15, está en el centro del universo, como razón y quicio de toda la creación, como ya hemos visto en la catequesis precedente y como todavía veremos cuando hablemos más directamente de él. Aquí en el libro de los Colosenses, Toñita, mira cómo nos lo dice. Dice que el Dios invisible se hizo visible en Cristo y que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Sí, así es. Las del cielo y las de la tierra, y menciona las jerarquías, principados, potestades, en fin, dominaciones, cronos, virtudes, etcétera. O sea que tanto el mundo visible como el invisible fue creado por Cristo. Y es que todas las obras son trinitarias, Doñita. Sí. Intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es que no son tres dioses, sino uno solo e indivisible. No en balde también dice la palabra de Dios: el que me amare, mi Padre lo amará, vendremos y haremos morada en él. Y respecto a que las obras de la creación fueron hechas por Cristo en forma conjunta con el Padre y el Espíritu Santo, también recordemos que nos lo dice San Juan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versos 1 y siguientes. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios estaba en él, y por él existen todas las cosas que han sido creadas. O sea que participando el Verbo, y el Verbo que no es otro que sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el que encarna en el vientre de María la Virgen. Qué hermosísimo, Toñita, que se anonade el Dios que es trascendente, aquel que el universo entero no lo puede abarcar, lo trasciende, y sin embargo por amor a los hombres se anonada, se vuelve nada, viene y encarna, toma la carne, se hace hombre como un hijo carnal, auténtico hijo de la Santísima Virgen María. Qué misterio tan grande. Yo más quiero que pienses, Toñita, habiéndose hecho Cristo, el Verbo de Dios, habiendo encarnado en la persona de Cristo. Cristo es ser personal, formado de una naturaleza divina y una humana. Habiéndose hecho hombre, quiero ver en el universo quién puede ver con desprecio a la raza humana desde ese momento. Yo nada más quiero preguntarte, en el cielo, ¿cómo reina Cristo? ¿En espíritu o con su cuerpo glorioso? Pues auténticamente con su cuerpo glorioso, ¿no? Definitivo. O sea que no lo asumió temporalmente, sino para siempre. Sí, definitivamente. Y eso es lo que le repugnó, como vamos a ver más adelante, al ángel caído, que sabía que en esa naturaleza humana, porque era Dios, auténticamente Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, tendría que rendirle la adoración, y se rebeló. Pensaba él que por ser una criatura con perfecciones tan grandes el ángel, y el otro, un humano, como que a él le resultaba humillante rendirle ese honor de adoración, ¿verdad? Ese tributo que todas las criaturas le deben. A la nueva criatura humana que se había encarnado, ¿verdad? Pues qué soberbia tan grande, ¿verdad, Toñita? Definitivamente es bastante la soberbia, ya que para él era imposible, ¿verdad?, hacerse... o sea, postrarse ante una criatura, ¿verdad? Sí. Se le olvidó que el Dios creador, a él no le repugnó asumir esa naturaleza. Pues mira, dice aquí, continuando su santidad Juan Pablo II, la referencia al primado de Cristo
nos ayuda a comprender que la verdad acerca de la existencia y acción de los ángeles, buenos y malos, no constituyen el contenido central de la palabra de Dios. En la revelación, Dios habla, en primer lugar, a los hombres y pasa con ellos el tiempo para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. De acuerdo, pues, a esto que estamos viendo, es obvio que la revelación es una palabra que Dios dirige para que los hombres lo conozcan y puedan arrimarse con confianza a un Dios no desconocido, sino a ese Dios que va manifestando él mismo su rostro. Pues esta es una profunda verdad que nos revela su santidad Juan Pablo II en esta catequesis sobre los ángeles y los demonios. Y aquí, en esta verdad, se nos hace conocer que Cristo no solo es ese Dios creador, sino el Salvador de los hombres. Y ese es el contenido central de la revelación que resplandece más plenamente en la persona de Cristo. Antes habló, Toñita, Dios a los hombres por medio de los profetas. Sí, así es. Pero cuando llega Cristo, entonces es Dios mismo en medio de su pueblo, revelando, dando a conocer el rostro del Padre. ¿Te acuerdas cómo aún hasta los profetas más místicos, como Jeremías y Oseas, cuando se referían a Yahvé, le decían el inaccesible, el terrible, y pues el poderoso, y en fin, se le daban nombres que hablaban ciertamente de esa grandeza y esa majestad que el hombre acepta, que queda en dimensiones infinitas respecto a su propia naturaleza. Pero qué hermoso que cuando llega Cristo nos empieza a revelar el rostro del Padre, a través diciendo con ternura, sí, a través de él, y diciéndole a sus discípulos que nos podíamos dirigir al Padre, diciéndole, Abba, papacito. Sí. Nunca dejó de ser el inaccesible, el terrible, el poderoso, pero sin dejar de ser todo eso, era aquel Padre bueno, siempre dispuesto a perdonar e ir en apoyo de sus hijos. Hablando de los ángeles, dice su santidad Juan Pablo II en este inciso que tiene de referencia el número 23, 7 Romano, punto 86, dice: proseguimos hoy nuestra catequesis sobre los ángeles, cuya existencia querida por un acto de amor eterno de Dios, profesamos en la perfección de su naturaleza espiritual. Los ángeles están llamados desde el principio, en razón de su inteligencia, a conocer la verdad y amar el bien. Te quiero preguntar, Toñita, ¿quién piensas tú que está más capacitado para conocer el rostro de Dios y también las repercusiones de obrar bien o mal? ¿Los ángeles o el hombre? Los ángeles, definitivamente, ya que por su grandeza espiritual que tiene, están más de cerca, conocen la verdad y saben de la verdad. Qué bien lo dijiste. Están más cerca, me gustó esa palabra que dijiste. Estar más cercano es recibir más de la fuente que se participa. Sí, definitivamente. Dice Santo Tomás de Aquino, cuando participamos de una fuente, cuanto más cercano estemos a ella, más participamos de ella. Si te acercas tú más al foco que yo, Toñita, a ti te llega más luz que a mí. Y ellos definitivamente, por su naturaleza con que fueron creados, se les dieron perfecciones más altas que al hombre. Sí, entonces ellos, sí, tiene razón, podían conocer más el rostro de Dios
y más las implicaciones y repercusiones de obrar bien o mal. Pero bueno, el mal hemos dicho también que por sí mismo no tiene naturaleza, no tiene esencia, sino que lo que conocemos por mal es la ausencia del bien, y eso sí tiene naturaleza propia. Cuando se obra la gravedad o virtud, el tamaño de virtud de los actos que realizamos, se debe medir por estas tres condiciones: por la grandeza, el tamaño, la dignidad de la persona o que es ofendida o a la que está dirigido un acto virtuoso, si es para virtud o para pecado. Segundo, el tamaño de virtud o falta. Y tercero, las capacidades del que realiza la virtud o la falta. En el caso del hombre y los ángeles, si te fijas, la falta era gravísima en ambos casos. ¿Por qué? Porque la dignidad del ofendido era nada menos que Dios, el Dios creador. Entonces, las criaturas, en lugar, y lo digo por el ángel y luego después por el hombre, en lugar de reconocer la soberanía, la paternidad y el señorío del Señor, le dieron la espalda y apostaban a ellos mismos. Querían tomar el curso de su propia existencia. En el gran caso del ángel caído, él llega a decir la Escritura, lo que urdió en su corazón. Dijo: subiré hasta el monte del Sempencrión. Me senté en lo alto y pondré mi trono frente al tuyo. Seré semejante al Altísimo. Una sabiduría que le había sido dado grande y que lo ponía en una situación muy difícil, porque actuaba con toda alevosía, premeditación y ventaja. No había esas partes oscuras que existen a veces en el subconsciente del hombre, no, él veía con toda claridad. Decidió dar la espalda al Señor, yendo en pos de sí mismo. Eso fue una falta gravísima. Pero la del hombre también no fue nada fácil, porque repitió por los engaños de la serpiente antigua, que es Satanás, exactamente el mismo pecado. El engañador a Eva le decía: ¿cómo es que ha dicho el Señor, no coman de ningún árbol que está en el Edén? Eso no había dicho el Señor, pero dice la gente que meten aguja para sacar hebra. Entonces dijo Eva: pues no, eso no dijo el Señor. De todos los árboles podemos comer, nada más de ese que está en el centro no debemos comer. Y Toñita, había dos árboles: uno el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. El árbol de la vida garantizaba la vida eterna. Ahí no iba a haber muerte. ¿Cuál es ese árbol de la vida? Pues la gracia. Estando siempre en esa gracia santificante, no es promesa de santificarnos, nos hace santos, somos santos cuando la tenemos. Entonces, esa era la condición: estar unidos en comunión con el Señor permanentemente, o ir en pos de una ciencia que ofrecía hacernos semejantes a Dios. Y el hombre, habiendo recibido todo de su Señor, dio la espalda a éste e hizo caso a la criatura, al ángel caído, y en ese momento él también repetía el pecado de los ángeles que cayeron, que por soberbia quisieron ir en pos de ellos antes que hacia el Señor. El hombre también apetecía ser semejante a Dios, con ese fruto, con ese árbol que era una ciencia, la ciencia del bien y del mal. Puede acontecer en el radio de acción de la libre voluntad del hombre. Pues estaban más dotados, pues, para elegir
el bien y rechazar el mal. Más que el hombre, ya lo comentamos. Porque con el poder de su inteligencia no condicionada, ni limitada por la mediación del conocimiento sensible, ven hasta el fondo la grandeza del ser infinito, de la primera verdad, del sumo bien. A esta sublime capacidad de conocimiento de los espíritus puros, Dios ofreció el misterio de su divinidad, haciéndolos partícipes mediante la gracia de su infinita gloria. Les participó en modo más elevado la participación de su ser a ellos más que al hombre. Precisamente en su condición de seres de naturaleza espiritual, había en su inteligencia la capacidad, el deseo de esta elevación sobrenatural a la que Dios les había llamado, para ser de ellos mucho antes que del hombre, partícipes de su naturaleza divina, partícipes de la vida íntima de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de aquel que en la comunión de las tres divinas personas es amor. Dios había admitido a todos los espíritus puros antes y en mayor grado que el hombre a la eterna comunión de amor. Qué terrible desgracia. No en balde siempre se ha dicho, y es palabra de Dios, que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Cuando nosotros nos reconozcamos alguna perfección mayor que las que tienen otras personas, ¿cómo debemos estar preocupados haciendo un buen uso que vaya dirigido al amor y por medio del amor dirigirlo a Dios y al prójimo, y no tenerlo ahí esos talentos o enterrados o haciendo mal uso de ellos? Porque vamos a responder y así nos va a andar yendo cuando comparezcamos a ese juicio divino. Mira, Toñita, te quiero yo decir, a veces cuando nosotros vemos a una persona que ha recibido grandes capacidades y talentos y vemos que hace su oración y cómo se eleva en las cosas espirituales y esto, como que envidiamos esa situación, ¿verdad? Y luego nos revisamos y vemos que nosotros apenas medio nos movemos con mucho grado de dificultad, mientras que los otros vuelan hacia el Señor. Ahí hay que recordar que Dios le da a cada quien las capacidades para que trabaje los talentos que ha recibido. Entonces, no te mortifique al que le ha dado mucho Dios nuestro Señor. Hay que ver ahí la providencia de Dios. Hay que ver cómo nos da diferentes perfecciones y somos complementarios, pero que todos guardamos una posición, un puesto, un lugar en ese cuerpo místico de Cristo, y con lo que hayamos recibido, nosotros tenemos suficiente para realizarnos y santificarnos. En cambio, ya lo dije, si hemos recibido demasiado, pues así nos va a andar yendo, ¿verdad? Si no lo trabajamos adecuadamente. Sí, pues yo creo que no hay de qué preocuparse, ¿verdad? En este momento, que sabemos pues que cada uno va a responder de acuerdo a lo que Dios nos da, ¿verdad? Así es, así es. O sea que la santificación se logra con lo que cada quien recibe. Nunca se le va a pedir a nadie más de lo que se le ha dado. Sí, de tal manera que pues si vemos, obviamente hay más personas que tienen una capacidad espiritual muy elevada, y que pues si nos podemos comparar, pues definitivamente estamos apenas dando un pasito, ¿no? Pero pues vamos a responder del pasito que nos está dando Dios, la oportunidad, ¿no? Ahí está. A ti te dio un céntimo, pues tú vas a responder de ese céntimo. Exacto. A otro le dan 1,000,000, pues Sí. va a responder del millón. Así Entonces, ánimo, todos vamos ahí bien. Pues dice, a esta sublime capacidad y conocimiento de los espíritus puros, Dios les manifestó su gloria antes que a los hombres. La opción que ellos realizaron sobre la base de la verdad a Dios conocida
de forma superior, dada la lucidez de sus inteligencias, ha dividido también el mundo de los espíritus puros en buenos y malos. Los buenos han elegido a Dios como bien supremo y definitivo, conocido a la luz de la inteligencia iluminada por la revelación. Haber escogido a Dios significa que se han vuelto a Él con toda la fuerza interior de su libertad, fuerza que es amor. Dios se convirtió en el objetivo total y definitivo de su existencia espiritual. Los otros, en cambio, le volvieron la espalda a Dios, contra la verdad del conocimiento que señalaba en el bien total y definitivo. Han hecho una elección contra la revelación del misterio de Dios, contra su gracia que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios. En la comunión con Él, mediante el amor, basándose en su libertad creada, han realizado también una opción radical e irreversible, al igual que los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta a los malos. En lugar de aceptar a Dios, llenos de amor, le han dado su rechazo, inspirándose por un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio, que se ha convertido en rebelión. Y sigue diciendo su santidad Juan Pablo II, ¿cómo comprender esta posición y rebelión a Dios en seres dotados de una inteligencia tan viva y enriquecidos con tanta luz? ¿Cuál puede ser el motivo de esta radical e irreversible opción contra Dios, de un odio tan profundo que puede aparecer como fruto de la locura? Los padres de la Iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera producida por la supervaloración de la perfección del propio ser, la soberbia. El soberbio llega a creer la mentira que inventa de sí mismo. ¿Qué tan grande habrá sido esa soberbia que la criatura que es finita pretendió volverse igual que el infinito? Es una verdad a seguir de que no debemos imitar esa soberbia, hacer exactamente lo opuesto de lo que ellos hicieron. Sí, y sin embargo estamos tan inclinados, estamos emponzoñados, tenemos la naturaleza caída y sabemos que estamos repitiendo en cascada los pecados. Pero el inicio de todo pecado fue la soberbia, entonces hay que tomar en este ejemplo el no hacerlo, sino el no hacerlo. Se puede ver en positivo y en negativo. Yo de las faltas que los demás cometen, saco la lección y la experiencia de no repetirlas. Y estoy ya en cabeza ajena, experimentando. Todo, dice, esto parece expresado de modo conciso en las palabras: no te he de servir, que manifiestan el radical e irreversible rechazo a tomar parte de la edificación del reino de Dios en el mundo creado. Satanás, el espíritu rebelde, quiere su propio reino, no el de Dios, y se yergue como el primer adversario del Creador, como opositor a la providencia, como antagonista de la amorosa sabiduría de Dios, de la rebelión y del pecado de Satanás, como también del pecado del hombre. Debemos concluir acogiendo la sabia experiencia de la Escritura que afirma: en el orgullo está la perdición, en Tobías 4:14. Y llega a decir San Agustín: tierra, humíllate; polvo, abájate; ceniza, avergüénzate. Un Dios creador se abaja y tú te elevas. Él se somete a los hombres y tú quieres someterlo a ellos. ¿Acaso eres mayor que Él? ¿Te fijas? Por eso, si te fijas, toda la vida de Cristo se volvió un acto de humildad permanente. Sí, definitivamente. Para dejarnos ahí la enseñanza de que si el pecado entró por la soberbia,
Con la pues, humildad se quita, ¿verdad? con la humildad efectivamente se radican esas expresiones. Y él empezó por anonadarse. Luego, si te fijas, nace en morada de bestias. Los humanos, Lo más sencillo, lo más humilde que sí, pudo haber. pero ya rayando en cosas inauditas, diría Sí, yo. definitivamente. Porque si te fijas, los humanos nacemos en lechos y en moradas pobres, pero con notas humanas. Pero Sí. él nació donde moraban las bestias y por cuna tuvo un pesebre que es donde pasen y abrevan las bestias. Entonces, pues, ¿qué nos deja? Y nosotros que estamos quejándonos, mira qué incomodidad, mira qué muebles, mira qué camas, mira qué cobijas, Sí. mira qué comida y qué barbaridad. Y él que deja su morada del cielo, el que trasciende el universo creado, y abandona su morada celeste, Sí. por amor a los hombres, haciéndose uno, y mira, no le repugnó hacerse uno de nosotros, pero en una humildad extrema, dejándonos en su didáctica divina la enseñanza de cómo vencer esa raíz de pecado, la soberbia. Pues mira lo que sigue diciendo su santidad Juan Pablo II, habla de la misión de los ángeles. Dice, según la Sagrada Escritura, los ángeles en cuanto criaturas puramente espirituales se presentan a la reflexión de nuestra mente como una especial realización de la imagen de Dios. Dios es un espíritu puro. Definitivamente. Bueno, es puro. y los ángeles también son espíritus. Nada más que la diferencia entre Dios y los ángeles, siendo ambos espíritus, es que a Dios se le define como un espíritu infinitamente perfecto, o sea, ya no cabe perfección en él, todas están ya ahí. Un espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y del cual todos los demás seres toman su existencia. Pues Dios nuestro Señor a ellos les dio la imagen en forma más perfecta que a nosotros, porque a ellos les dio la naturaleza solo espiritual y el hombre la espiritual y material. O sea, ellos tienen más semejanza con Dios que ese espíritu sin materia. Dice, los ángeles son desde el punto de vista las criaturas más cercanas al modelo divino. El nombre que la Sagrada Escritura les atribuye indica que lo que más cuenta en la revelación es la verdad sobre las tareas de los ángeles respecto a los hombres. Ángel o ángelus quiere decir mensajero, y en el término hebreo malak o melk, usado en el Antiguo Testamento, significaba más propiamente delegado o embajador. Sí. Los ángeles, criaturas espirituales, tienen función de mediación y de ministerio en las relaciones entre Dios y los hombres. Bajo este aspecto, la carta a los hebreos dirá que Cristo les ha dado un nombre y por tanto un misterio de mediación muy superior al de los ángeles. Hablando pues de Cristo, se nos vino el tiempo encima. Después seguiremos meditando este tema. Aquí nada más me piden que recuerde que la práctica de estar invitando a que pasen ángeles a la casa no es de ninguna manera una práctica que se debe hacer, pues los ángeles a los que se les invita a pasar, por la forma supersticiosa y los símbolos que se manejan mágicos, no son los ángeles de luz, sino los ángeles caídos. Pues si quieres mandar tu mensaje final, Toñita. Bueno, les agradecemos a todo nuestro auditorio su atención y que Dios los bendiga en todas sus labores. Gracias y que Dios los bendiga. Y le recordamos que esta es una aportación de Toñita Soto, Benjamín Sepúlveda, y hay que estar siempre conociendo más ese universo espiritual al que también pertenecemos, para que sepamos en un momento dado cuáles son las características con las que nos debemos
en compromiso al Señor y para aprovechar más adecuadamente la naturaleza en que hemos sido creados y tener una interrelación con los demás seres creados adecuada. Que Dios les bendiga y adelante.